This is not the day you die. It's a wonderful life. You're not alone. The struggle we all own. The devil's real. You don't need to be scared of the storms. Pues muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio especial número 8 de A Través de la Grieta. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Mari Carmen, qué gusto tenerte por aquí. Mariana, Judith, Mauricio, Carla, Mariana y Nancy. Ya han estado previamente en el podcast, entonces pues ya están más o menos familiarizadas con la dinámica. Mari Carmen, es tu primera vez, así que un placer que estés por acá en este espacio. Pues con un temazo que aparte lo pusimos a votación y me llamó la atención porque estuvo reñida la competencia con otros temas que también llaman mucho la atención, pero por alguna razón el autosabotaje, ¿no? Ganó. Y le ganó al apego, que es también un tema que llama mucho, o sea, también está mucho en el discurso popular actualmente, y al poliamor, ¿no? A las relaciones poliamorosas. Pero bueno, creo que por alguna razón a la gente el tema del autosabotaje pues le llama y no creo que no es para menos, no creo que causa mucho sufrimiento, ¿no? Cuando estamos acá intentando echar a andar algo para la vida y algo de repente pasa, aparentemente azaroso, aparentemente fuera de nosotros, pero pues qué tanto nos participamos, ¿no? Para generar este sabotaje, ¿no? Esto que nos lleva a fracasar, esto que nos lleva a arruinar lo que tenemos ahí pensado, desarrollando. Entonces, pues la idea creo que va a ser muy interesante ver desde sus perspectivas, ¿no? ¿Qué podemos ir diciendo acerca de lo que pasa con el autosabotaje, ¿no? Y pues también ver si podemos ir diciendo algunas formas en que podemos detener estas formas, ¿no? De causarnos sufrimiento. Pero bueno, antes de empezar con las preguntas como tal, pues me gustaría que pues obviamente se presenten. Pero antes también agradecer obviamente a Orlando, el equipo de producción de video, a Grammy Recording, que se encarga acá de todo el tema de el audio, el set de grabación que nos lo facilita. Muchas gracias acá. A Denise con las fotografías que nos apoyan. Y pues bueno, ya dicho estos agradecimientos, ahora sí, pues que se presenten ustedes, que nos comenten pues quiénes son y a qué se dedican, ¿no? Para ya después ir arrancando. Entonces no sé quién quiera comenzar. Bueno, mi nombre es Nancy Proa y actualmente doy clases en el Centro de Estudios Psicoanalíticos y me dedico también a la clínica. Ok, gracias Nancy. Pues agarramos fila, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariana Villanueva y me dedico también a la docencia y a la investigación. Bien, gracias Mariana. Pues yo soy Carla Ríos y pues ahorita soy una fugitiva del empleo. Tal cual. Qué buen término. Tal cual, ajá, o sea, no he querido emplearme de ninguna forma porque creo que debe de haber formas más dignas y más honorosas de prestar servicios profesionales. Sí. Entonces, hasta que no las encuentre, seré una fugitiva. Sí, excelente. Gracias, Carla. Bueno, no sé, ¿tengo experiencia o...? Pues si quieres compartir algo de tu experiencia, sí. Bueno, pues trabajo temas, tengo un máster en estudios latinoamericanos, entonces trabajo temas como de poblaciones en situación vulnerable, psicología aplicada al contexto latinoamericano, un poco ahí. Excelente, bien, gracias Carla. Por acá, Mau. Bueno, yo soy Mauricio Hernández, actualmente trabajo en DIF estatal, en el proyecto ahorita se llama... Jóvenes Gigantes de México. Ya lo cambiaron. Sí, es que ya ves, por esta nueva administración todo es gigante, ¿no? Gracias. Eso. No, espérate ya. Perdón. Todo es gigante. Yo no voy a decir nada. Solo digo que trabajo ahí. Y trabajo también en una clínica que se llama Cereconciencia y en clínica individual también, con niños, adolescentes y adultos. Qué padre. Gracias, Mauricio. Gracias. ¿Judith? Siempre. Pero bueno, yo soy Judith Velasco, me dedico pues prácticamente a la clínica en mi consultorio particular. Gracias a Dios renuncié a mi anterior trabajo. Pues me dedico más que nada a la clínica con adolescentes, niños, a jóvenes adultos, y pues sobre todo atendiendo problemáticas de suicidio, TLP, TCAs, etcétera. Ok, bien. Gracias, Judith. Mariana. Hola, yo soy Mariana Aguilar y soy psicoterapeuta psicoanalítica y tengo un centro que se llama Centro Amacer y donde doy consulta privada y atención individual. Bien, gracias, Mariana. ¿Y Mari Carmen?
Bueno, pues yo soy Mari Carmen Valdés. Perdón. Pues yo actualmente nada más estoy estudiando la formación en psicoanálisis y pues también ya tengo la maestría en psicoanálisis y actualmente tampoco tengo empleo. Perfecto. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y a Mau por su aceptar la invitación. Ya les decía, pues ya han estado previamente en otros episodios, ya están familiarizados con la dinámica y pues bueno, creo que pues vamos a ir viendo qué puede surgir con este tema, ¿no? Para irnos ya adentrando, pues yo creo que sería bueno comenzando pues, por ir entendiendo primero qué es esto del autosabotaje, ¿no? Y pues ir también pues, viendo por qué, ¿no? O sea, por qué nos autosaboteamos. Entonces, pues no sé quién quiera ir arrancando con su punto de vista. Porque, así como que... Yo arranco. Adelante, adelante. Es que ves, comúnmente es primero las damas, pero ahora soy el único caballero. Claro, Al revés. Empezar siempre es difícil. Bueno, Dale, Mau. yo obviamente, pues en cuanto a definición, el término autosabotaje, pues es un error, un errar hacia ti mismo, ¿no? De manera, ya sea consciente o de manera inconsciente. A mí me parece muy interesante conceptualizarlo también a partir de pensar que el ser humano es el único que se cuestiona acerca de sus errores, ¿no? O sea, porque nosotros podemos decir que, no sé, las ratas, las palomas, los perros, fallan, ¿no? También tienen errores, pero no hay un cuestionamiento a partir de ese error, ¿no? Es el ser humano quien se detiene y dice, bueno, ¿por qué me está pasando esto, no? ¿Por qué tropecé? Y inclusive se dice que el ser humano es el único que tropieza 2 veces, 3, 20,000 con la misma piedra, ¿no? Ahí estamos. Y el cuestionamiento es lo que creo que marca ahí una diferencia entre lo animal y propiamente el lenguaje, ¿no? Entonces, eso es lo que yo puedo decir como primera reflexión de lo que es el autosabotaje. Pienso también que tiene un lugar muy importante en nuestra cultura psicológica, porque los pacientes que vienen con demanda comúnmente vienen con una pregunta de por qué fallé, ¿no? Ya sea en las relaciones amorosas, ya sea en los olvidos, los lapsos, yo que sé, un montonal de cosas que pasan. Y esa pregunta abre justamente la posibilidad de un análisis o de una terapia, como sea que nosotros practiquemos, ¿no? A partir de un cuestionamiento. Y me parece que eso es lo que yo puedo decir por ahorita de lo que es el autosabotaje. Ok, va que vamos. Pues me parece muy interesante y podríamos como también agarrar hilo con eso. Yo de entrada pensaba, y ahorita también para que vayan tomando la palabra alguien más, pero pensaba, se me hizo muy interesante esta parte que decías, no es el único que se cuestiona. Y también pensaba, bueno, ojalá también nos cuestionáramos, ¿no? Porque muchas veces antes del cuestionamiento y la pregunta nos quejamos, o sea, viene como una posición más como de queja, como de pues sí, o sea, como de estar en una posición más sufriente y hacer de ese sufrimiento una queja, incluso antes de llegar a preguntarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, pues, ¿no? Pero bueno, también creo que sería bueno ir viendo qué piensan las demás, no sé. También creo que alrededor de los fenómenos de autosabotaje, creo que los pacientes también vienen con mucho sufrimiento, no solamente con una queja, también vienen realmente a veces muy sufrientes sobre esta cuestión de no poder entender por qué no alcanzan a llegar a cierta meta, a cierto objetivo, y a veces son situaciones realmente impactantes, ¿no? Sí. Como a punto de graduarme, de tener un título, 2 semanas antes estoy como, pasa todo lo imposible en el universo psicológico, como decía Mau, y no llego a concretar eso, o estoy a punto de concretar como un proyecto grande de la vida, y siempre justamente eso, ¿no? Ante situaciones como que nos demandan como un cambio radical en nuestras vidas, ¿no? Sí. Y es cuando más frecuentemente lo vemos y más impactante. Creo que cuando llegan al consultorio, las personas realmente están muy dolientes sobre este tema. Sí. Y creo que es algo... me pareció interesante cuando lo arrojaste a la mesa como tema de discusión, porque creo que es algo de lo que prácticamente se escucha, o yo lo escucho todos los días en el consultorio. Sí, y realmente impactante como también hay obviamente como discursos de tanta exigencia
hacia el logro de las metas, que a veces están tan inalcanzables, pues. Claro. Sí. Claro, Y de entrada, cuando algo se plantea tan idealizado, tan inalcanzable, pues, ¿cómo llegas, no? Sí. Y ahí creo que vas planteando además como otros términos, ¿no? Que son importantes como de irlos introduciendo, integrando, que es esto de la exigencia y de lo ideal, ¿no? Pero bueno, no sé también qué vayan diciendo los demás. Bueno, antes yo también quisiera agregar, Sí. perdón, Sí. antes de que continúen los demás, porque se me vino a la mente también ese famoso texto de Freud de los que fracasan cuando triunfan, ¿no? Y se me parece también interesante porque está muy ligado entonces también a la dimensión del deseo, ¿no? O sea, hay un autosabotaje en cuanto estás cruzando esa barrera del cumplimiento de un deseo, ¿no? Y esa angustia que surge cuanto más te vas acercando a cumplirlo, ¿no? Sí. Entonces ahí Freud lo manejaba como una motivación externa que se contrapone con una interna, ¿no? Sí. O sea, tienes, como dice, culturalmente, etcétera, lo ideal sería que consiguieras un buen puesto de trabajo, que te casaras, no sé, cosas que la cultura te va impregnando que quieres, ¿no? Sí. Pero hay algo dentro que a lo mejor no está... hay algo que en la historia del mismo sujeto no permite alcanzar eso, ¿no? Estaba viendo un video acerca de Franz Kafka y el caso de su libro de Cartas al Padre, ¿no? Donde decías que Franz Kafka pudo haber sido un gran escritor, o sea, tenía todas las cualidades para ser un grande de la literatura y sin embargo se quedó a medias y justamente parecía como que en el análisis del texto era como de no se sentía digno de poder alcanzar o superar a su padre, ¿no? Que lo veía como una figura súper potente, claro. Idealizada ¿no? Totalmente, ¿no? Y ahí se ven Cartas al Padre. Por cierto, un buen libro también. Va. Pues no sé, también qué dicen las demás. Yo me quiero esperar porque hay muchos, todos son psicoanalistas menos yo. Entonces me voy a esperar poquito. Al final ya digo algo porque si no me van a deshacer desde el inicio. No, hombre, aquí todas las perspectivas. Creo que es interesante como esta parte de lo que acabas de decir, Mau, porque justamente también creo que nos toca ahora cuestionarnos mucho. Una de las preguntas que nos hacía Sergio para introducirnos al podcast es como ¿qué pasa ahora, no? Con el autosabotaje, ¿no? ¿Cuál es el tema de la idealización actualmente? Porque ahora que estamos, qué conceptos, qué estructuras, qué situaciones están tan idealizadas como a lo mejor en algunos personajes o en algunos de lo que leímos nosotros en literatura, en ejemplos como de no poder alcanzar como ciertas metas, pero que ahora podemos ver como tan usualmente dentro del consultorio, ¿no? Sí. Sí, y creo que es una interesante pregunta, ¿no? Que es como lo que ahora se está tan idealizando que no alcanzamos a llegar. Sí, que nos impregna y nos impone aparte, ¿no? Como ciertas formas específicas de tener que alcanzar eso, pero no sé. Sí, por ejemplo, ahí también yo estaba pensando sobre el deseo y escuchándolos decía, pues el deseo de quién, ¿no? O el deseo... O sea, como qué tanta claridad podríamos tener sobre qué es lo que nosotros deseamos, cómo se elabora un deseo propio y qué tanto es un cumplimiento de un deseo ajeno. Claro. ¿No? Entonces, sería esto del autosabotaje, porque pensaba como en la palabra del auto, como que ¿por qué no remitirnos a nosotros mismos? ¿Por qué no hablar como de un sabotaje de qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la situación que se está saboteando? ¿Y por qué tendría que ir dirigido hacia nosotros? Claro. Y no hacia algo que está sucediendo, ¿no? Desde ahí también podríamos ir pensando, pero sobre todo como apuntar hacia la claridad del deseo. Sí. O sea, como cumplir un título. ¿Cómo se te ocurrió que creas un título? Claro. O sea, como de dónde sale. Vino eso, ¿no? Y creo que es muy importante que lo dices porque creo que te veo que quieres hablar también, Judith, ¿no? Pero la forma en la que luego se empalma y se confunde el deber con lo que es el deseo, ¿no? Y sí, que de repente como que se disfraza, ¿no? Una del otro, pues, ¿no? Pero bueno, no sé. Judith. Sí, ahorita me hizo mucho sentido esto que comentaba Mariana. En la parte del deseo, digo, yo no entiendo el deseo desde el punto de vista psicoanalítico, pero sí lo entiendo como en este punto justamente de lo que esa persona está como buscando, ¿no? Queriendo. Hace rato justo hoy hablaba con un chico, ¿no? Y revisábamos como esta parte de que
está como en un punto en donde le angustia mucho el no saber qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, quiero estudiar esto, no quiero estudiar esto, me muevo para allá o no me muevo para allá. Y estábamos revisando, pues, que él me lo pintaba como si fuera una especie de línea, ¿no? Esta es una línea que me dieron y me la han dado desde toda mi vida, ¿no? Me dijeron, tengo que estudiar X cosa y entonces tengo que cumplir con esta línea. Y ahorita se encuentra en un punto en el que él dice que está como atascado, ¿no? Y se habla a sí mismo, es que me estoy saboteando, es que me estoy yendo al hoyo, es que yo estoy provocándome todo esto malo que me pasa, ¿no? Y luego revisa si no le está pasando nada malo, ¿no? O sea, lo malo que le pasa es que dejó de cumplir el deseo de su madre. Eso. Y su madre lo regaña y le dice y le señala, ¿no? Pero en él, nada malo. Al contrario, creo que es la vez que más relajado ha estado, ¿no? Pero justamente lo que él me decía es que él lo consideraba como un autosabotaje, en el sentido, pues, de que ya no podía cumplir esta línea que le habían marcado, entonces estaba atorado. Yo le decía, bueno, y si más bien, o sea, yo lo vería como, quizás no es un autosabotaje, sino que estás saboteando la línea que no quieres seguir, porque no es tuya, ¿no? O sea, hay que encontrar entonces cuál es tu deseo para que te muevas a partir de la línea que tú quieres construir, ¿no? Pero justamente lo veo más como eso que decía Mariana, ¿no? O sea, es un autosabotaje que se nombra propio, pero que dudo que sea propio, ¿eh? O sea, dudo que vaya por ahí. A mí este concepto un poco me parecía no familiar, ¿no? O sea, cuando me lo propusiste dije, bueno, sí, pero ¿yo qué voy a decir de eso, no? Entonces un poco hice como la investigación y a mí me gusta mucho pensar los conceptos como palabras para definir la realidad, ¿no? O sea, son construcciones sociales y culturales que nos sirven para nombrar algo. En este caso, sabotaje, autosabotaje, es una palabra que se está usando además en el folk, porque no encontré más que 2 artículos publicados seria y formalmente con revisión de pares y todas las cosas que le gustan a la academia. No encontré solo más que 2 artículos, digamos, de estos. Entonces sí se está usando en el folk más bien. Sí. Y que habla de una experiencia subjetiva bien compleja. Sí. Al menos, o sea, fue como lo que yo alcancé como a abstraer de mi breve investigación, ¿no? Y como en esta búsqueda como del concepto, de la arqueología del concepto, dije, bueno, pues vámonos a la definición tal cual, ¿no? Y me gustó mucho encontrar la definición de autosabotaje como una forma de interrumpir el avance del enemigo. ¿No? Cuando tú saboteas un evento de un contrario, tú no quieres que ese contrario avance, ¿no? Y dije, bueno, claro, es que muchas veces el autosabotaje es este concepto, no el otro. No el otro en donde me meto el pie a mí misma, ¿no? Que está como más básico, pero que también habla de esta experiencia subjetiva que es muy enorme, porque justo el deseo se mezcla con el deber, el deseo propio con el deseo de la madre, con el deseo del gran otro, con el deseo de verte tú a saber quién, menos el tuyo, o alguna forma incipiente de tu propio deseo, o algo que del deseo del gran otro también viene siendo tu deseo, incluso ya está. Porque pues ya ni modo, ¿no? O sea, si te hiciste sujeto, pues ya ni modo. Sí, claro. Entonces, pienso que, bueno, al menos para mí fue fructífero como detenerme un poco a pensar también a qué otros conceptos se amalgamaba este concepto, ¿no? O sea, Sara Ahmed dice, para que algo nos haga sentido, los símbolos empiezan a unirse hasta que forman como una especie de mórula, que ya es otra cosa que no es en sí misma la primera palabra, ¿no? Sí. Entonces a mí como que se me hizo bien interesante que al hacer este ejercicio como de arqueología del concepto, de esta mórula que propone Sara Ahmed, se aparecen figuras como esta, ¿no? Meta, éxito, objetivo, cumplir. Y dije, uy, qué peligroso, porque luego, bueno, claro, me metí... Porque en donde había más información era en estas de psicología y mente. No, claro, psicopositivo. Así, no, en estos tipos blogs que además sí escriben personas psicólogas. Se me hizo bien interesante encontrar eso. Bueno, y en estos era así como de, ¿cómo se corrige? Que se ponga metas. Pero una causa es no se sabe poner metas. Entonces yo decía, pues deja de autosabotearte. Y yo decía, wow, creo que aquí algo muy importante es más bien salirnos de esta mórula que justo está construyendo el sufrimiento, ¿no? O sea, esa mórula no solo es este autosabotaje, también es esa necesidad de éxito. Y entonces preguntarnos qué carajos es eso a lo que nombramos éxito, ¿no? O sea, ¿por qué esta pausa que hizo la persona con la que hoy estabas hablando
te sabe a fracaso, ¿no? Y además también encontré como en el análisis del discurso de estas presentaciones como una acepción negativa hacia palabras como fracaso, como miedo, que por ejemplo a mí el miedo como emoción me parece una emoción sumamente hermosa. Sí. Porque es una emoción que en sí misma habla muchísimo, te da muchísima información, te reconforta, te da espacios para ti misma, te permite poner límites, Sí. te permite incluso segregarte cuando segregaria te lastima, ¿no? Entonces, que se le cargue culturalmente una acepción tan negativa a una emoción tan potente como el miedo, Sí. pues ya también ahí te está empezando a decir por dónde va el sufrimiento y por dónde se encamina mejor, ¿no? O sea, Sí. Y bueno, no sé si quieran ir comentando. Yo quiero decir algo Adelante, rapidísimo adelante, sobre sí, eso, Judith, porque sí. me di a la tarea, algo me pasó similar a lo que comenta Carla. Cuando me dijiste el tema fue como, ¿Qué? ¿esto qué o qué? ¿No? ¿Para qué o qué? Entonces también dije, a ver, voy a investigar, ¿no? Y igual, mismo hasta la página que dijiste, psicología y mente, algo así. Sí, o sea, realmente no hay como mucho de dónde sustentar todo esto. Incluso cuando me lo dijiste, lo primero que yo pensé fue, pues para mí el autosabotaje no existe, ¿no? No existe. Incluso lo pensé como en broma, no existe, son los papás, ¿no? Un poquito va por allá, pero a lo que voy es que ayer me di a la tarea de en Instagram, así publiqué, ¿no? De, a ver, para ustedes, ¿qué es el autosabotaje? ¿No? Mañana voy a ir a hablar de eso, entonces a ver qué opinan. Pero tomé las opiniones que no son de psicólogos, ¿no? Como hacían en el general de qué opinaban. Y hubo dos respuestas que justo me dan mucho sentido con esto que dices. Y se me hace bien curioso porque son dos personas de la misma familia, pero que me están hablando de, o sea, de un lado que tiene que ver con esto del miedo y otro lado que va al revés. Uno me dijo, para mí el autosabotaje es la salvación, ¿no? O sea, justamente me puedo salir y salvar de lo que aquello que me atemoriza, aquello que no me gusta. Pero el otro me dijo, el autosabotaje es ser leal con mi madre. Ser leal, claro. Ajá, serle leal a mi madre, sí, ¿no? O sea, justamente es entonces me saboteo yo, o sea, en lo que yo quiero, en lo mío, para poder seguir el camino de mi madre. Y el otro es que si yo me saboteo, entonces me estoy salvando, Y ¿no? es que eso está súper interesante. Y ahorita también para si quieren ir comentando también, Mari Carmen, Nancy. Pero es que estas dos líneas y lo que nos comenta también Carla me hace pensar que precisamente qué difícil es que la gente tenga una noción de qué es lo propio, ¿no? Como para referirse a qué estoy saboteando de mí, ¿no? Y si lo que estoy saboteando realmente es mío o es de lo que quedó impuesto por otros, Claro. pues, ¿no? Y que se puede vivir desde estas dos formas de experiencia, ¿no? Pero bueno, no sé si quieren comentar algo. Pues yo, por ejemplo, antes de venir aquí, yo había pensado el autosabotaje como en esta línea como de algo que yo deseo hacer, algo que yo quiero hacer y yo solita me meto el pie, ¿no? Pero ¿qué es ese pie y de quién es ese pie que me estoy metiendo, pues, ¿no? Esa es una línea y ahorita que escuchaba a Mariana Villanueva y a Carla, como que digo, pues es que sí es cierto, eso precisamente que tú dices, que cuesta tanto trabajo distinguir entre lo que yo quiero y lo que otro quiere de mí. O sea, cuál es mi verdadero deseo o el ideal, ¿no? El ideal siempre va a ser puesto por un otro. Sí. Entonces, sí es cierto, o sea, una persona puede pensar que se está autosaboteando, por ejemplo, yo me quiero titular, ¿no? Y luego algo sucede. X, o sea, choco, me caigo, me rompo la pierna, o como decía Mariana Villanueva, Mariana Aguilar, perdón, de que, no sé, a los 3 días ya estoy haciéndole no sé cómo para hacer el trabajo. Y en realidad yo quería titularme, o sea, a lo mejor y es como algo que psíquicamente estoy intentando hacer para dejar al otro en falta, ¿no? Que a fin de cuentas me posibilita a mí para conseguir lo que yo quiero. Pero está la otra línea, que es la que se me hace súper fuerte, que es cuando tú sí quieres algo, pero ese pie del otro está haciendo que no lo hagas. Y lo que más fuerte se me hace es la opinión de los otros, ¿no? Como los otros dicen, ay, pero es que querer es poder, o sea, pero ¿cómo no puedes hacer esto? ¿Cómo no te puedes levantar todos los días a esta hora y hacer X o Y cosa? Pero es algo como... Es algo muy cabrón, la neta. A mí se me hace algo muy fuerte y pues sí, no sé, o sea, como que no es simplemente como el querer para hacer eso. Sí. O sea, como que sí. Como que no basta la voluntad, pues, Claro. en ese sentido, ¿no? Y justamente en esta línea también, creo que con lo que han dicho,
mientras más cumplamos el deseo del otro, pues más matamos nuestro propio deseo, ¿no? Y este es el asunto de todas esas metas que se dicen cumplir, todo, qué pasos tenemos que hacer para tener éxito, pues no hay nada propio. Auto, quién sabe, ¿verdad? Auto, quién sabe. Todo es para el otro. Y aquí es también algo muy interesante porque si causa angustia el ir cumpliendo el deseo del otro, pero también causa angustia también los intentos de descubrir cuál es tu propio deseo. Claro. Entonces también, ¿no? No es nada fácil. O bien, o en una neurosis, ¿no? O eriges una fortaleza que te aparte totalmente de tu deseo, o un monumento también para recordar una y otra vez dónde no acercarte, ¿no? Y entonces pues sí está complicado, pero pues yo creo que no se queda ahí, ¿no? Siempre hay posibilidades, ya iremos viendo qué difícil son construir esas posibilidades, ¿no? Porque sobre todo, porque ahorita que lo escuchaba, se repitió en varios de sus puntos de vista el tema de la angustia, ¿no? O sea, creo que la manera en la que nos vamos a ir enfrentando con la experiencia del cumplimiento de un deseo, sea el otro impuesto sobre mí o la experiencia de nuestro propio deseo, pues que ahí está la angustia, ¿no? Ahí está la angustia, esa sensación que es súper incómoda, súper desagradable, que a veces viene con culpa y que pues algo nos está diciendo, y yo creo que poco nos preguntamos sobre eso que nos está diciendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Algo siempre te pregunta, algo siempre te cuestiona, y creo que también la angustia por eso es muy reveladora. A veces aparece como eso, algo incómodo, pero que es necesario escuchar. Y me parece muy interesante como la investigación que hiciste, Carla, porque creo que justamente podemos, o no sé, para mí es muy revelador como escucharte decir esto del autosabotaje, porque inmediatamente pensé como, claro, el autosabotaje es una de las manifestaciones entonces más honestas de nuestro deseo inconsciente, ¿no? Sí, y que en algunas situaciones, cuando llegan las personas como muy dolientes a decir estoy en esta situación, estoy autosaboteándome, inmediatamente es como, ok, no es esto negativo que estás poniéndole en este significado, este peso, ¿no? Es precisamente eso, ¿no? Quizá algo muy importante está hablando de ti desde lo real, desde lo verdadero, ¿no? O sea, desde ese como sentido como personal, para no utilizar como otras palabras, pero creo que es al contrario, es una ventana de descubrimiento muy fuerte, y si aparece y si está ahí, es como a veces como darle al clavo también a algo interesante en tu vida. Porque en este sentido, entonces siempre se tiene éxito. Siempre se tiene éxito. Para el inconsciente. Ajá, siempre se tiene claro. éxito, ¿no? Sí. Ajá, sí. Siempre vas a encontrar el camino, ¿no? Sí, siempre. Y hablando de caminos, también por ahí hablaban de una piedra en el camino, ¿no? Pues sí, tropiezas una y otra vez con la misma, claro. Es esa piedra en el camino que no te deja. Pero ojo, también las piedras sirven para construir. Pues, claro. Y cómo darnos como hacer ese movimiento, ¿no? Que nos permita darle de un sentido de tropiezo a un sentido de empezar a tomarlas para nuestra propia construcción, ¿no? Pero ya llegaremos para allá. Ahorita vamos. ¿Quieres decir algo, Mariana? Sí, encuentro como dos sentidos en lo que vamos conversando. Uno como hacia pensar en cuando el deseo es como un deseo del otro. Pero también me llama la atención lo que mencionaba acá Nancy sobre la angustia de ir descubriendo el deseo propio, ¿no? Sí. Como que tanto nos puede, en este otro sentido del sabotaje, que tanto nos puede angustiar satisfacer nuestro deseo. Que ese sí sería como un sabotaje también muy interesante de plantearnos, donde si ya fuiste ahí elaborando qué es lo que quieres para ti, qué es lo que deseas, los sentidos que le otorgas, y aún así vas encontrando ciertos tropiezos, ciertos balbuceos, ciertas formas de desencuentro con aquello que ya fuiste construyendo como un deseo propio, ¿no? Que también sucede. Sí. Y pensaba también como, que una de las heridas narcisistas que le dio el psicoanálisis a la humanidad, pues justo fue decirle que no todo se controla, ¿no? Que no todo son como nuestras decisiones, nuestras voluntades, y pensar
como el sabotaje, como en esta dimensión donde que tanto se relaciona, ahorita que decías como de los conceptos, que tanto se relaciona con es que yo lo podía controlar o es que era mi responsabilidad. Y decir, bueno, o sea, también hay cosas que nos rebasan. Que nos rebasan. Porque lo tomamos como aprensivamente como algo que yo saboteé, que yo arruiné, como eso. Sí, y ahorita que te escuchaba, Mariana, yo pensaba, y es que, por ejemplo, yo puedo contar una experiencia muy, muy clara que no me pasó, está pasando, ¿no? Es decir, Revelación. Revelación, sí. Yo, desde que empezó el proyecto del podcast, Atrás de la Grieta, yo he tenido ganas de hacer un evento en vivo, ¿no? En vivo en un restaurante bar. Y esa posibilidad ya está. O sea, el 25, hago el anuncio, el 25 de agosto se va a grabar en vivo el episodio de la música en un restaurante bar. Pero, digo, ya lo anuncié, pero... Ahora no te puedes sabotear. Lo hago para no sabotear, porque Para decretar. en mi experiencia decreto al universo no, porque por supuesto que una experiencia interna que estoy pasando es me estoy metiendo un montón de pretextos y de peros para no hacerlo. O sea, tengo mucha angustia, ¿no? Escenarios que me vengo hago en mi cabeza de lo que puede llegar a pasar, puede salir mal, y entonces como que una parte de mí va diciendo, no, mejor no, ¿para qué tanto pedo? No, qué lío, ¿no? Y entonces, no, mejor, no, pero ya hasta, al mismo tiempo que está esta parte, ya estoy haciendo movimientos, ¿no? Ya tengo los invitados, las invitadas, ya está el lugar, o sea, pero es una lucha, pues, ¿no? Es una lucha que implica, pues, llegar a ese punto que, la propia experiencia, pues, quién sabe qué me ofrezca, pues, ¿no? Y que ofrezca en sí, ¿no? A las personas que están allí en vivo. Pero no sé, o sea, siento que el punto donde aparece la angustia se convierte en un punto que si no le haces frente a eso, si no te permites como hacerle frente a lo que surge ahí, fácilmente Te rebasa. Pues sí, te rebasa y dices, no, ¿para qué? Y creo que es algo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, por no entrarle a eso, nos frenamos, nos detenemos y mejor otra cosa. No, mejor lo cómodo. Es que, ¿sabes qué? Bueno, ahorita me hacía como mucho sentido, porque creo yo que se puede explicar desde el punto de vista de la angustia ante el deseo propio. Dentro de las preguntas estas que hice en Instagram, ¿no? Uno de los chicos que me comentaba me decía que para él tenía como mucho sentido la parte del autosabotaje, no como algo inconsciente, sino algo como consciente. Sí. O sea, como una decisión real de quiero esto, en el afán de no sentirse merecedor. ¿No? O sea, no merezco alcanzar X meta, no merezco titularme, no merezco hacer. Entonces, creo que ese o sea, lo podemos entender como lo que estábamos explicando, ¿no? Como de esa angustia ante el deseo que no sabemos si es propio o de otros y demás, pero también está la otra parte en donde quizás sí es un deseo propio, o sea, donde nos damos cuenta que sí es propio, pero sentimos que no merecemos llegar a ese lugar, ¿no? O sea, que hay algo atrás que justamente es lo que nos está frenando. Yo a lo mejor me quiero acabar esa cerveza, ¿no? O sea, ese es mi deseo es acabármelo, pero quizás atrás del deseo hay otra cosa. Hay algo más que me hace decir a mí, no, pues, ¿para qué me la tomo? No, o sea, mejor la dejo ahí, ya mejor ya, aunque yo desee tomármela, pues la voy a dejar, ¿no? O sea, ahí la dejo ahí en medio por si cualquier cosa llegara a pasar. Entonces creo que hay un punto como bien importante que tiene que ver con esta parte del sentirnos merecedores o no. Muchas de las respuestas que me dieron ahora que hice estas preguntas venían relacionadas con la inseguridad. No, o sea, bueno, en el concepto que esas personas entendían como inseguridad, que tenía que ver justamente con esa parte de es que me siento inseguro de mí mismo y entonces siento que no voy a poder lograrlo y eso hace que me frene y que me empiece a sabotear, ¿no? Sentía que no iba a pasar el examen, entonces por eso mejor ya no llegué al examen, ¿no? Pero muchas de esas personas me decían, es que en realidad yo no lo considero un acto inconsciente. Conscientemente decido sabotearme, o sea, conscientemente hago lo posible para llegar al punto de decir, no, pues ya no pude, ¿no? Pero todo relacionado a esa inseguridad o al no merecer alcanzar ese logro. Claro. ¿Y quieres decir algo, Carlos? Sí, pero si quieres. No, pues es que ya voy a cambiar de pregunta, así que si quieres mejor comentar. Pues es que justo, por ejemplo, creo yo que de forma crítica lo que tendríamos que cuestionarnos más bien es eso que idealizamos como éxito, ¿no? O sea, más allá. Tomando tu ejemplo, disculpe usted. Disculpe usted, ya lo puse, entonces. Pero, o sea, supongo que por allí hay como un imaginario, ¿no? De cómo tiene que ser ese episodio perfecto, ¿no? Y salir todo, o sea, de puta madre, ¿no? Así, puta, bordado, ¿no? Sí. Y justo esta idea de éxito que es súper occidental,
súper masculinista, ¿no? Bueno, más bien machista, como en ese sentido del patriarcado, de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser racional. También esa era otra cosa, ¿no? Decía entre las soluciones al autosabotaje, decía, volverte más racional. Y yo decía, puta, si lo que necesitas es escuchar su miedo y permitirse sentirlo y explotarlo y sacarlo para afuera, para que ya no le esté ahí estorbando adentro, ¿cómo lo vas a volver más racional, no? Entonces, bueno, toda esta forma occidental, patriarcal, que implica, y también supercapitalista, que implica esta idea de éxito como una unicidad, una única forma de ser y estar en el mundo, ¿no? Claro. Una única experiencia de vida. Y puta, o sea, somos la cosa más diferente de esa experiencia única de vida, ¿no? Claro, entonces, pensar que, por ejemplo, esto puede ser un buen ejercicio, un buen experimento, como estas formas como más creativas que permiten como el fallo no pensado desde una forma o con una connotación negativa, sino con una connotación positiva de decir, qué chingón, pues ya sé que no funciona, ¿no? Pero todo eso, o sea, implica un detenerse en deconstruir, derribar, volver a poner las piecitas de eso que nombramos éxito en un sistema cultural muy específico, ¿no? Occidental, patriarcal, capitalista. Y que, por ejemplo, justo esta palabra que dices, salir de mi zona cómoda. Bueno, ¿por qué chingados tendría que salir de mi zona cómoda? ¿No? ¿Por qué al mundo le urge que salga de mi zona cómoda? Déjame en paz. ¿Qué tal que yo vine a esta vida a sentarme en una hamaca en la playa? O sea, ¿por qué no? ¿No? Sí. Y a lo mejor no, a lo mejor vienes a ser el hijo de Trump, o sea, sí, o el clon de Trump, ¿no? Sí, está muy bien. Pero ¿por qué tendría que ser una o tendría que ser otra, ¿no? Entonces, como estas imposiciones que tienen además que ver como con este sistema lineal de pensar las cosas, ¿no? Incluso si nos ponemos a pensar la historia, ¿no? La historia la pensamos como el pasado remoto en donde picábamos piedra y la actualidad, ¿no? Y por ejemplo, una cosa randomísima, estuve en Palenque y me di cuenta que en estas ruinas de Palenque ya había ríos entubados, que ahora sabemos que es de lo peor que puede hacer el urbanismo, ¿no? Y ya lo hacían los mayas. Entonces, ¿cuál es ese pasado remotísimo, prehistórico, si estamos cometiendo exactamente los mismos fallos que los mayas, ¿no? Entonces, pensar esta historia lineal como un inicio y un fin, como teleológico, así, como un camino que se te va haciendo tarde para llegar a esa estrella última, única, especial, magnífica, que está ya tan lejos de ti, y que además tienes que ir rápido y que además te implica desacomodarte y incomodarte. Bueno, ¿por qué? A lo mejor es justo eso lo que nos permitiría bajar la angustia, ¿no? No sé. Y creo que ya con lo que nos dices, pues creo que conecta todavía mucho mejor para la segunda pregunta, ¿no? Pues que tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con el lugar que tiene el autosabotaje dentro de la cultura, ¿no? En términos de justamente los conceptos, pero conecto muy bien porque pues al final es los conceptos que se manejan actualmente en la cultura, pues que van muy de la mano, ¿no? Con esta mórula de la que hablabas, ¿no? Junto con este concepto del autosabotaje, ¿no? Y pues los efectos que también se pueden encontrar ahí, ¿no? Entonces, no sé. ¿Quién quiere ir diciendo algo de esto? Pues creo que a mí me conecta mucho también lo que decía mi colega de aquí de un ladito. Judith. Con este discurso del no merecer, no ser merecedor, merecedora. Creo que cuando lo llegan a enunciar las personas de alguna forma también en la consulta, inmediatamente como pueden como retornar a discursos también como sociales de crianza que son como muy fuertes, y creo que es no solo en el pasado, en la actualidad, y cómo a veces va forjando como alrededor de pues de estos discursos que se pues encarnan mucho, ¿no? De manera como inconsciente. Estaba pensando también como en todo lo que hemos escuchado desde chicos, desde la crianza, desde la cultura, desde la sociedad, en el sentido de no merecer, de siempre tener que sufrir de alguna forma para alcanzar cierto placer, que el placer no puede ser como algo que se da, que puedas obtener tan fácilmente. O sea, es como, no sé, creo que en todas partes puedes escuchar un discurso así, ¿no? Si alguien tiene éxito es como, ¿por qué no? ¿Por qué tienes éxito? ¿Sí? Si alguien es feliz es porque es feliz, ¿sí?
a ver, ¿y cómo lo hizo? Sí, el otro día escuchaba una pregunta que se me hizo como muy en el sentido de esto del merecer o no merecer. Y en un escenario como social estaban unas personas como disfrutando mucho, y del otro escenario, o sea, como dos parejas, ¿no? Una pareja como disfrutando como del escenario, como gozando la comida, la bebida, y en el otro escenario otras personas que estaban como más bien como sorprendidas, ¿no? Como por qué estas personas están como tan felices, ¿no? Sí. Y volteaban y decían, ¿cómo le hizo para alcanzar eso? Sí. ¿Cómo le hizo para estar en ese lugar? Y yo decía, bueno, ¿por qué esa pregunta, no? Sí. ¿Por qué nos preguntamos sobre eso? Sí. Creo que de entrada crecemos y culturalmente está, no sé si llamarle de alguna manera o ponerle alguna etiqueta a otro, pero creo que está muy dentro de todo nuestro discurso, ¿no? Desde que crecemos escuchando de que ay, no, pues el dinero no nace de los árboles, el éxito no se alcanza como en una sola vuelta, o sea, ¿cuántas de estas frases no hemos escuchado cultural, socialmente, en nuestras familias, en nuestras formas de crianza, ¿no? Sí. Fíjate que yo siento que hay como una contradicción, para mí al menos, una contradicción muy fuerte a nivel cultural. Y más que, bueno, sí es cultural, pero también tiene que ver mucho como con pues sistema económico, ¿no? Así en general. Realmente hay como esta parte del discurso en el que a todos creo que nos los han dicho en algún momento, ¿no? Como, pues échale ganas, ¿no? O sea, tienes que salir adelante y es cuestión de voluntad y te levantas a las 5 de la mañana y vas a alcanzar todos tus logros. Y, o sea, es como esta idea de como un poquito romantizar la desigualdad, ¿no? O sea, pues sí, a lo mejor no vienes de una familia tan acomodada como otras personas, pero si le echas ganas, pues te puedes hacer millonario, ¿no? O sea, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? O sea, casi. Sí. Y en ese discurso creo que está justamente esto que comentas, ¿no? Del cómo nosotros sí de alguna manera tenemos un tanto idealizado aquellos logros que tenemos que obtener para alcanzar el éxito, ¿no? Para llegar a ese punto al que se supone que tenemos que llegar. Pero luego está la otra parte en la que yo digo, ahí sí, para que veas, a mí se me hace como bien injusto, porque hablamos de un autosabotaje, ¿no? De, no sé, la persona que tenía que ir a presentar su examen a las 7 de la mañana, pero el camión no pasó, ¿no? O sea, o el camión pasó y no se paró. Y entonces dices, a ver, o sea, neta, pudiéramos hablar de un autosabotaje, como que esa persona a propósito se levantó tarde, o estamos hablando de que el sistema en el que vivimos económicamente sí está generando ciertas desigualdades en alguien y que le está como permeando un poquito la posibilidad de poder llegar a alcanzar el logro que a lo mejor su compañero que tiene coche o que lo lleva a su papá a la escuela, pues sí alcanzó, ¿no? O sea, y es ahí donde yo me la cuestionaría mucho, el que tanto es un autosabotaje, o sea, porque esa persona quería no hacerlo, o qué tanto es una persona que está inmersa en un sistema económico que no le está favoreciendo para nada, que claramente no cuenta con los mismos privilegios que otros, y entonces yo no le llamaría como tal un autosabotaje, le llamaría más bien un fallo del sistema y que claramente está hablando de estas desigualdades económicas que a algunos favorece y a otros no. Y que en otro momento, creo que en el episodio de la salud mental salía algo al respecto de esto, porque se me hace muy interesante cómo estas desigualdades sociales no solamente, pues sí, o sea, existen de una manera muy, muy cruel y muy cruda, pero que aparte en la actualidad son cada vez más como más visibles, en tanto que pues se tiene acceso tal cual a observar en imágenes cómo es la vida de los ricos, pues, ¿no? De los millonarios. O sea, uno entra a redes sociales y ve a los influencers y ven la vida que se dan. Y un goce y un disfrute que dices, pues claro que se vuelve como un yo quiero eso, pues, ¿no? Pero inmersos en estructuras que favorecen una desigualdad y una imposibilidad de poder alcanzar o acceder a otros niveles, a que haya movilidad económica, pues claro que se vuelve un asunto muy delicado, porque aparte todo esto en medio de un discurso de si quieres puedes, ¿no? Del echaleganismo, se vuelve una frustración muy complicada de manejar, ¿no? Para algunas personas. Yo quisiera agregar respecto a eso, Serge, lo que se escucha en la clínica, ¿no? Porque había escuchado en una ocasión, no me acuerdo si lo leí o lo escuché en algún momento, que decía que antiguamente, en épocas pasadas, no sé, la era victoriana, no sé, los pacientes neuróticos llegaban con la queja o el padecimiento de
sentirse culpables por haber gozado demasiado, o sea, haber tenido un disfrute que se supone que no merecían según ellos, ¿no? Y actualmente llegan con lo contrario, o sea, con la cuestión de no gozar lo suficiente, no disfrutar lo suficiente, su tiempo libre, no cumplir los deseos que la sociedad, que el sistema capitalista te impone a que seas, ¿no? Yo que trabajo con adolescentes, muchísimos llegan con la cuestión de la frustración de no poder llegar a ser influencers, de no poder llegar a ser gamers, de no poder llegar a ser eso que la sociedad te dice que es el éxito, ¿no? Y que obviamente no todos podemos ser gamers, no todos podemos ser influencers, excepto tú, Sergio. No, te sientes dichoso, ¿no? Privilegiado. No, ya. Pero es una queja, o sea, eso es lo que está provocando este malestar de este siglo, ¿no? Sí. Y ahorita vi que querías hablar, Mari Carmen, pero es que lo que dices es muy, muy interesante, Mau, porque yo creo que uno de los conceptos, o sea, el concepto de éxito en las juventudes está muy atravesado por el tema de las redes sociales y el papel que se puede tener ahí, pues, ¿no? Que tiene que ver con miradas. O sea, éxito en términos de cuántas miradas eres capaz de captar, pues, ¿no? Bueno, también en nosotros. Sí, generación. sí, claro, por supuesto. Mari Carmen. Sí, o sea, como vinculado también a lo que tú decías y que también está vinculado con lo que tú dices, Mau. O sea, es como esa promesa de felicidad, ¿no? O sea, como esto, por ejemplo, de ser influencer o ahorita también de las chavitas que se salen de la prepa para operarse y también para ser influencers, ¿no? O sea, como esa promesa de felicidad. Y que no solamente es como un ideal, sino que si yo no alcanzo ese ideal, soy un estúpido, porque como querer es poder. O sea, ¿cómo no puedo alcanzar esto, no? Y es como una razón más como para latigarse y azotarse y sufrir. O sea, como si ya no hubiera suficientes razones para sufrir. Sí, claro. Aunque la actualidad, ¿no? La actualidad no es que cause estas formas de vida, sino sí las precipitan y se conectan muy bien con las diferentes estructuras psíquicas que luego se va viviendo. Y a eso sumándole, donde hay como ya pareciera que un imperativo, ¿verdad? De gozar, goza, o sea, algo que, sí, así, imperativo, una obligación, entonces se vuelve una cuestión todavía más angustiante y bueno, pudiera ser hasta terrorífica en ese sentido, claro. ¿No? De tener este mundo, pues se te viene encima esta cuestión de si vas, no sé, de viaje y pues nada más descansaste, no, bueno, tienes que pasear por no sé dónde, cómo no te sumergiste al Titanic, no sé. O sea, no puede ser nada más así como pasear, no, es todo en un exceso y bueno, el exceso sí, pues es esto, ¿no? Toda una cuestión muy demandante y que cae muy bien a esta cuestión de todo lo puedo, ¿no? Quieres, puedes, ¿qué te detiene, no? Está a tu alcance, pero pues también a esa... Y todo, desgraciadamente, como se da ya en charola de plata, pues va matando cada vez más al deseo, porque ya no te permite desear. O sea, ya no hay ni siquiera bueno fuera y la gente, o sea, bueno, las personas se preguntaran y pudieran cuestionarse, bueno, ¿y qué quiero, no? ¿Qué es lo que me hace sufrir? ¿Por qué sufro? Es no, ya no. Es, no, ¿se puede o no se puede? Y todo en bandeja de plata. Claro. O sea, ya no hay deseo. El deseo está colmado. El deseo está colmado con el exceso de películas, de viajes, de inmediatez, automatismo, todo desechable. No me gusta, pues lo descarto, lo que sigue. Y tu deseo ya está, o sea, no hay deseo. Ni siquiera se permite desear a la propia persona. Claro. Pues no, mucho menos preguntarse, bueno, y pues ¿qué quiero? Esto es una cuestión bien, pues interesante en el sentido, pues hasta a dónde nos lleva. Sí, delicada, ¿no? Eso que dices me parece tan muy interesante porque como también esta sociedad nos pone, ¿no? En la cara, o sea, qué es lo que tienes que desear, ¿no? Sí. O sea, la gente, por ejemplo, cuando quiere ver una película, yo he visto infinidad de personas que publican, recomiéndenme una película, ¿no? Inclusive hay gente que hace blogs especializados para recomendar películas, ¿no? ¿Y dónde está tu deseo, no? Sí. O sea, es los rankings, es lo nuevo, es lo que es innovador,
pero ¿y tú qué deseas, no? Sí, sí, claro, ahora con el mundo de la viralidad, ¿no? Donde entonces pues ya lo que se vuelve viral es lo que se convierte en una imposición de ver, de consumir, es decir, lo que todos tienen se vuelve algo que entonces eso es lo que se desea. O sea, no me acuerdo quién comentaba, no me acuerdo quién, y espero que si nos ve, me disculpe que no la cite. Sí, que no la cite, que hablaba de cómo, para empezar, bueno, era una primaria, ¿no? Ya, no me acuerdo de quién, Marisa, invitada del podcast. Me comentaba que donde ella trabaja, de entrada todos los niños de primaria tienen iPhone, ¿no? Todos los niños tienen iPhone. Y es como ¿por qué un niño necesita un iPhone? O sea, no solamente un celular, sino un iPhone. ¿Qué está puesto a través de esa de la demanda ahí, ¿no? En ese artefacto, porque no solamente es el artefacto, pues, ¿no? Es lo que lo que está representando ese símbolo, ¿no? De la manzanita y que seguramente, ¿no? El que no lo tenga, pues será señalado, sí, claro, o sea, marginado, víctima de burla, y pues claro que eso se convierte en una dinámica muy cruel, ¿no? Pero fíjate que ahí yo le veo como un punto bien peligroso a este asunto, porque ahorita que los escuchaba hablar y como iban así narrando las situaciones, como que ponía mucho en contraste. Digo, durante algunos años estuve trabajando en la secundaria en la que trabajo ahora Mauricio. O sea, en esa misma, ¿no? Es una colonia de aquí de Aguascalientes que la verdad no tiene como... Pues es una colonia muy marginada, ¿no? Por donde le busques. O sea, de veras está muy complicado el trabajo allá. Y yo pensaba ahorita que decían, ¿no? Como en esa parte de que no existe ya como tal un deseo de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas ya está todo como puesto, dado. Y entonces yo pensaba en lo que estaban diciendo y decía, bueno, ¿y con ellos? O sea, una colonia de ese nivel socioeconómico, con esos niveles educativos, con esas pues dificultades que tienen, porque de veras está muy complicado el asunto. Claramente responden, sí, también ante esto que la sociedad está diciendo, ¿no? O sea, está imponiéndoles tienes que tener un iPhone. O sea, de verdad, sí, así como los niños de primaria de esa escuela, ¿no? Que seguramente tienen un nivel económico más un poquito más accesible. Así como ellos desean un iPhone, estas otras personas también desean un iPhone, ¿no? Y justamente ahí es donde se me hace lo peligroso, ¿no? Porque es como, aquí está el deseo, que es para todos, y entonces tienes que tomar ese deseo. Eso. Pero ojo que aunque no lo alcances. Y luego es como, no manches, o sea, ¿cómo le estás pidiendo a un chavito, no sé, de 12, 13 años, en las que no tiene, o sea, su mamá no trabaja, su papá no trabaja, viven al día con lo que cualquier persona les dé de despensa, de alimento, de lo que sea? A lo mejor venden ahí un dulcecito afuera y pues ya con eso sobreviven el día. Y le estás diciendo a esa persona que su deseo tiene que ser tener un iPhone, claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tiene que tener un iPhone. Entonces... Y luego le manejas este discurso de, y si no tienes el iPhone es porque te estás saboteando, ¿no? O sea, si no tienes el iPhone es porque tú no le estás echando ganas. Imagínate la construcción psíquica que se está haciendo ahí de él. Entonces, claro, él no sirve para nada. Sí. O sea, no tiene sentido su existencia. 2, nunca jamás va a poder alcanzar el deseo que se supone que debe de alcanzar. Y 3, pues está arruinándose él mismo su propia vida, ¿no? O sea, creo que está bien complicado. Y la verdad es que yo sí le encuentro un poquito más de sentido a esa explicación de por qué hay tanta ideación suicida en ese tipo de colonias. Por supuesto. En eso que estás diciendo, o sea, no solamente el cómo se siente el niño, el qué tiene que llegar a ser para llegar a eso. Y vemos niños, o sea, que ya son mini narcos, claro, o que son... Sí, totalmente, o sea, sí. Que matan gente, o sea... Es algo muy fuerte. Siento que esa es la diferencia, ¿no? O sea, cuando hablamos como de estos privilegios, ¿no? Veo, por ejemplo, niños de una escuela con un nivel socioeconómico más alto, ¿no? En donde pueden tener un iPhone porque se lo piden a sus papás. Y luego vemos a estos otros que tienen el mismo deseo, tienen que conseguir el iPhone, pero la única manera de conseguirlo es, por ejemplo, meterse al narco, ¿no? Y entonces, si ves, no digo que todos los traigan, pero sí hay niños en estas colonias que traen un iPhone, ¿no? Y es ahí donde dices... Ay, o sea, ¿qué pasó ahí? Que has tenido que estar ahí como dándole a la sociedad para que tú puedas llegar a eso, y quizás no necesariamente como a través del recurso de una cuestión ilegal, ¿no?
que seguramente sí hay mucho de esa vía, pero también pues, a veces desde una sobreexigencia, ¿no? Sí, claro. O sea, de una sobreexigencia también en términos de la autoexplotación, ¿no? De entonces estarse machacando para tratar de sacar el mayor dinero posible para poder darse ese lujito a costa quizás de otras cosas pues más necesarias para la vida, trabajo. ¿no? Para ese trabajo, ahí está, ya endeudado con Electra durante 60 años, ¿no? Estamos de Coppel en tu puerta. Sí, no, y es que es cierto, porque No, aparte, sí. porque aparte, no, es que ya me enojé. Es que ya me enojé. No, es que ahorita que dije lo de Electra, sí es cierto, porque aparte hay toda una industria que se basa en estar sacándole lana a la gente de esa clase, endeudándolos, ¿no? Con pagos semanales que suenan bien chiquitos, pero con unos intereses bien cabrones que terminan pagando el doble del producto. Y neta, que el karma les llegue a Ricardo Salinas Pliego, que le llegue el karma algún día, porque neta, no. Confiamos en él. Sí, es que eso es una explotación Sí, bien sí, cañona, totalmente. sí, y la gente endeudada y claro que termina con una situación muy delicada económicamente Y no se diga lo demás, ¿no? O sea, no se diga todo lo que está abajo, emocionalmente. Me acuerdo mucho de una señora que llegaba conmigo siempre a sesiones. Yo atendía a su hija, ¿no? Pero de vez en cuando era como, oye, señora, pues tengo que hablar con usted, ¿no? Esta señora siempre llegaba y traía un celular, ¿no? Buenísimo. O sea, de verdad yo lo veía y decía, o sea, ¿cómo, no? Te estoy hablando de una señora. Ella me parece que trabajaba en una fábrica, ¿no? O sea, como Flextronics o algo así. Y ninguno de sus otros hijos trabajaba. El papá, bueno, la pareja, realmente tampoco aportaba nada a la casa, nada. Pero el chiste es que esta señora siempre llevaba pero de veras, un celular de aquellos, ¿no? Traía unas uñas impresionantes. O sea, las uñas no faltaban, semana con semana se las cambiaba. Un día llega su hija, ¿no? Entonces yo hablo con ella, pues ya traía una situación bien complicada, pues ya traía como 20 intentos de suicidio, ¿no? O sea, era muy complicado el asunto. Entonces hablo con la mamá y cuando le estoy explicando a la mamá, dándole la noticia a la señora, tengo que decirle que su hija desarrolló obsidiación suicida, tal, necesito que me firme tal contrato, así. La señora sí, ¿no? Así. Yo le decía y le explicaba a la señora así. Está hablando con su novio, por cierto, ¿no? Y acá, bueno, sí, me dice, pero ¿cuánto me va a cobrar o qué? Y yo, no, señora, el servicio aquí es gratuito. Ah, bueno, porque si no, yo no le pienso pagar. Tengo muchas deudas, tengo que pagar ese celular y le acabo de comprar uno nuevo a ella. No sé por qué se quiere morir, se le acabo de comprar el celular más bueno que hay. Y es como... Eso. Ajá, o sea, sí, tiene el celular más bueno, pero claramente no tiene nada más que el celular más bueno. Y eso te conecta mucho con lo que decía Nancy, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí, artefactos, marcas que nos tapan la falta, pero que en última instancia no tapan nada, pues, Claro. ¿no? O sea, al final de cuentas seguimos con un sufrimiento muy tremendo, que muy insatisfecho y pues cada vez más mortífero, ¿no? Sí, justamente ahorita que dices mortífero, a esto todo, como esta dinámica, Eric Lauren, que es un psicoanalista, le llama el horizonte autístico y mortífero del goce. Entonces también esto nos va alejando también de los vínculos sociales, también algo muy complicado, ¿verdad? Que actualmente hace mucha falta. Sí, claro. Pero también va creando o sea, al fin y al cabo, cuando nos llega, ¿no?, el objeto a cualquiera, se rompe esa promesa del objeto, se rompe. Hay algo más que hay que alcanzar. Sí, Impuesto por los otros, ¿no? Sí, lo que sigue, ¿no? Y lo que sigue también va a ser en términos de pues, exceso, ¿no? Y, Que también siento que, o sea, bueno, me imaginé esto que dices, ¿no? Se llega al objeto y entonces ya pasa que parece que estamos como en el precipicio, ¿no? Ya no hay nada más. O hay que elaborar algo más que desear. Entonces también eso, pues es angustiante. Y pues ante el prever esa angustia, pues mejor no llego, mejor lo postergo un poquito, ¿no? Porque claro, entonces me enfrento a ese abismo en donde hay que o construir un puente, o echar en reversa, o caminar por al lado de la montaña, o ver qué hago, pero algo tengo que hacer, ¿no? Pero entonces, sobre ti mismo. exacto, confrontarte con esa que está ahí, ¿no? Y bueno, también eso pienso que sí, contribuye ahí. Bueno, es también una forma
la que funciona el autosabotaje, o esto que estamos tratando de conceptualizar Sí. como autosabotaje. Porque ahí también yo entonces entendería, pues por un lado sí, ¿no? El autosabotaje que apunta ahí donde está a punto de realizarse el deseo y que entonces de sentirnos no merecedores o de quizás lo que nos representa llegar a alcanzar eso que tanto quiero, o no sé, que entonces el autosabotaje puede ser como una forma de garantizarnos cierto fracaso, pero acá creo que más bien puedo ver también el autosabotaje como ahí donde aparece la posibilidad de frenarme a eso, a esa demanda, o sea, a ese impulso por complacer esa demanda y más bien detenerme para cuestionarme un poco más acerca de si realmente quiero eso que digo que quiero, pues, ¿no? O que los otros me dijeron que debo de querer, pues, ¿no? Y Pero- que no solamente es preguntarte qué quieres, sino por qué dices que lo quieres. ¿Por qué dices ¿Para que lo qué lo quieres? quieres? ¿Para qué lo quieres? Claro. Pues bueno, yo creo que ahorita vamos pasando con esto. Vamos a hacer una pequeña pausa para ir al baño. Si quieren ir al baño, estiramos un poquito y regresamos ya con la última partecita para ver pues, si hay preguntas acá, responder las que algunas de las que nos mandaron. Y pues bueno, con esto ir cerrando. ¿Vale? Vale. Bueno, un corte. Pues bueno, ya estamos de vuelta después de este pequeño break, que ni fui al baño, fíjense. Me quedé con las ganas ya ahorita acabando. Empezamos a darle prisa porque quiero ir. No se crean. No, o sea, sí quiero ir, pero aguanto. Por dos. Pues bueno, vamos a retomar pues con las preguntas acá que nos mandaron, o si acá tienen alguna preguntilla que nos quieran hacer, pues nos queda un poco de tiempo, entonces tratamos de responder. Por lo pronto, pues ya lo que se ha ido aterrizando me pareció súper interesante de lo que nos fue dirigiendo. Entonces, pues vamos a ir viendo con lo que nos preguntaron. Pero antes me gustaría que brindemos. Así que saludcita. Salud. Salud. No llegamos. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Otra vez? A la siguiente. Si no, ahora sí, otra vez así. Fondo. No, porque luego falta episodio y se me sube. Bueno, pues una de las preguntas que me parecieron de las más interesantes que hicieron, tiene que ver con, pues, cómo saber que me estoy autosaboteando, ¿no? O sea, seguramente, porque aparte algo muy interesante es que es un discurso que lo comentaba también Carla, que está como mucho en lo folk, ¿no? Yo entiendo también, está mucho en lo mainstream dentro de los discursos de la psicología pop. Por alguna razón está muy, muy extendido entre los TikToks, ¿no? Es parte también como de la TikToxicación de la psicología, ¿no? Entonces, la gente habla de autosabotaje, pues, ¿no? Pero también creo que sería interesante ver pues, cómo podrían darse cuenta que se están autosaboteando, ¿no? Entonces, no sé qué pueden ir diciendo ustedes acerca de eso, ¿no? ¿Cómo saber que me estoy autosaboteando? Pues yo creo que, o sea, es como lo que veníamos diciendo antes, o sea, como estas dos líneas. Uh-huh. O sea, yo creo que se vive como algo que yo quiero hacer, pero no hago por algo que también yo provoco. Entonces, pues yo siento que empezaría por ahí, o sea, puede ser esto de que sea el deseo del otro, o sea, de lo que alguien quiere para mí, y yo estoy poniéndole un límite a eso, y yo lo vivo con sufrimiento, ¿no? Porque a fin de cuentas dejo en falta a ese otro. Claro. Uh-huh. Pero puede ser también que sea algo que yo quiero, pero lo que me llama mucho la atención es cómo a veces eso que yo quiero no se siente como que yo lo quiero. Como que hasta se siente así como, ay, pero es que qué raro, pero es que no sé, pero sí quiero. O sea, como que, pues no sé, siento que así se puede al menos tener como una noción, ¿no? O sea, como Uh-huh. algo que yo quiero, aunque en realidad no se sepa quién quiere eso para ti o Ajá. si tú lo quieres para ti. Y yo solita estoy haciendo algo como para que no se realice eso que yo quiero, Uh-huh, uh-huh. aparentemente. Sí, aparentemente, claro. No sé. A mí se me ocurren dos. Primero, yo pienso, me llama mucho la atención también lo que es la procrastinación, ¿no? O sea, y creo que ya desde el momento en que existe esa forma de aplazar las cosas, ya es una forma de saber que hay algo ahí que te está impidiendo llegar a eso, ¿no? Que, Uh-huh. Otra, me parece que ya desde el momento en el que tú te estás haciendo la pregunta de ¿me estaré autosaboteando? Creo que ya hay algo de que probablemente sí, seguramente sí. La respuesta va a ser que sí. Ajá. Claro, híjole, y el tema de la procrastinación es otro temazo que aparte Sí. podría ser
parte de un otro episodio en sí mismo, pero bueno, creo que entra muy bien también dentro de este mismo concepto, ¿no? Del autosabotaje. O sea, donde entonces tú ya, digo, para dejar claro también que es esto de la procrastinación, ¿no? O sea, donde pues tú tienes, y desde la palabra, ¿no? Quizás tienes que hacer algo, ¿no? Entregar una tarea, un trabajo, y lo vas dejando hasta que pues llega el último momento en el que lo tienes que entregar y ya ahora sí con todo el estrés y la adrenalina te dispones a hacerlo, pues, ¿no? Y creo que es algo también muy común, ¿no? Que incluso hasta se habla como de parte de la cultura mexicana, ¿no? Como que, Sí. Yo creo que mucho tiene que ver con esta parte de como decías, ¿no? Como primero cuestionarte, o sea, primero necesitas cuestionarte esa parte de lo quieres por ti o lo quieres por otro. Sí. ¿No? Para empezar a entender siquiera si es un autosabotaje o no. Que bien pudiera ser nada más como que no quieres hacer eso y ya, y está bien que no lo hagas, ¿no? Creo que ese sería como el primer punto, pero siento que también, o sea, si te quieres dar cuenta si sí o no lo estás haciendo, pues es que si te lo estás preguntando ya es por algo, como dice Mauricio, ¿no? O sea, creo que ya tienes una respuesta más o menos clara. Y ante la duda, pues es más bien como revisar los hechos, siento yo. O sea, es más como revisar realmente lo que estás haciendo. Una vez, a mí no me pasó, le pasó a un compañero mío en la universidad, que de verdad, o sea, fue bueno, lo voy a decir así, fue como estúpido. O sea, de verdad, fue estúpido lo que sucedió. Estaba igual en la carrera de psicología, tenía que entregar un trabajo final, que con ese se salvaba, ¿no? O sea, tenía faltas así ya al tope. Habló con la maestra le dijo... Va, te doy chance si me entregas ese trabajo. Y aparte era una maestra de psicoanálisis, era materia de psicoanálisis. No, hombre, ella se dio, pero sabroso. El chiste es que le dice todo esto. Llega esta persona, va a imprimir ahí en la papelería que había. Llega, mete la memoria y no había trabajo. O sea, no estaba ahí. Se pasó toda la noche haciendo el trabajo y no estaba en la memoria. No, pues va con la maestra y le dice, ¿sabes qué? No lo traigo. O sea, vivía cerquita, súper cerquita de la universidad. Y le dice la maestra, ¿sabes qué? Te doy 10 minutos. O sea, yo voy a estar 10 minutos aquí en este salón. Si en 10 minutos me lo traes, te lo valgo. Bueno, esta persona se va, sale de la universidad. Por azares de la vida se encuentra un amigo con coche y le dice, vámonos ahorita a tu casa. Se va a la casa, va, mete el documento, no sé qué. Sale de ahí y sus amigos le dicen, ¿sí lo metiste? Sí. ¿Seguro? Sí. No, ve a revisar. Bueno, regresa, mete la memoria. No estaba el documento. Y dice, no manches, qué bueno que me dijeron que viniera por él. Va, lo vuelve a poner en la memoria, se va a la universidad, llega a la universidad, mete la memoria para imprimir, no estaba el documento. Sí, o sea, neta, a ese nivel. Llega con la maestra y le dice, no, ¿sabes qué? Pues la verdad, no sé qué pasó, no sé. 3 veces lo metí en la memoria, 3 veces que no está el documento, no te lo puedo entregar. Y la maestra ya nada más empezó a reír y le dijo, bueno, pues tú querías reprobar, ¿no? O sea, ¿qué quieres que yo haga? Sí. Estás reprobado. Ya, sí, nos vemos en el extra, ¿no? Claro. Creo que ante situaciones así, ni siquiera te tienes que preguntar si te estás saboteando, ¿no? O sea, es claramente lo que tienes que hacer o lo que quieres hacer o lo que deberías de estar haciendo dependiendo de la situación y no lo haces. Ahí está el autosabotaje, ¿no? Yo estoy en crisis. ¿Eras tú? Para empezar, ¿quién te dijo? No, justo Mau dice, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues si tú ya estás diciendo, ¿será que me estoy autosaboteando? Y claro, esa es una pregunta súper fundamental porque de nuevo, los conceptos son palabras que nos permiten explicar la realidad que estamos viviendo. Sí. En este caso está haciendo alusión a una experiencia subjetiva. Entonces, ¿cómo yo estoy integrando esta realidad a la que me estoy enfrentando, que incluye mi realidad como organismo, es decir, toda esta serie de emociones que siente mi cuerpo, esta serie de reacciones, de comportamientos que emito, esta serie de cargas emocionales, culturales que tengo, y la respuesta que me permite darle como a esta situación, ¿no? Entonces, si yo la nombro, o sea, ¿quién va a saber si es un autosabotaje? Pues la persona que está nombrando ese episodio de su vida. Y ahora, a lo que voy, que si lo recomiendo, no recomiendo que nombres ese episodio de tu vida como autosabotaje, porque, claro, implica una mirada sobre el sí mismo, sobre el sí misma, como maligna. Porque quien se autosabotea es malo para sí mismo, para sí misma, ¿no? Es su propio enemigo. Y es una mirada sobre ti que es súper dolorosa, además en un contexto que es tan castigador, porque si esta cultura tiene algo, es punitivista. Claro. O sea, ante todo es punitivista.
Castiga el sentir, castiga el deseo, castiga el pensar, castiga la autenticidad, castiga el vivir, castiga el no cumplir. Todo castiga. Entonces, ¿en qué medida te sirve a ti nombrar a esa experiencia subjetiva como autosabotaje? ¿Y en qué medida te sirve a ti mirarte con esos ojos tan horribles de verte como tu propio enemigo o tu propia enemiga? Tal vez es un concepto que en sí mismo es tramposo, es peligroso y no tendríamos que usar para describir o para nombrar ese momento en específico en donde a lo mejor nos estamos enfrentando a un momento muy crucial de nuestra existencia y a lo mejor lo que tenemos que hacer es vernos con ojos de bondad y decir, bueno, a ver, ya la cagué, por quinta vez no metí el puto archivo. ¿Por qué? A lo mejor es que el archivo estaba dañado o la memoria tenía virus, ¿no? Pero entonces, ¿quién es el malo? Soy yo. ¿Quién es la mala? Soy yo. Y entonces, junto con eso, viene la culpa, viene la decepción, viene más miedo, o sea, ¿por qué mirarme con esos ojos de autocastigo, no? ¿Y por qué permitir además, o sea, me lo pongo ya como mi gafet y yo me autosaboteo? Y entonces no solo ya tengo mi mirada castigadora, sino tengo la mirada castigadora de todo el mundo. Claro. Y si como terapeutas nos montamos al discurso, entonces ya también como terapeutas somos punitivistas, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo saber si tú lo estás nombrando? Seguro es un autosabotaje. Que si lo recomiendo como profesional de la salud, no lo recomiendo. No, o sea, digo, montándonos en este discurso, pues no, o sea, mejor busca otras formas de nombrarle a eso que estás viviendo y que estás experienciando. Híjole. En ese enfrentarte con tu deseo que puede ser terrible, que puede ser no propio, que incluso puedes estar, tu cuerpo puede estar, ¿cómo se dice esto? Disciplinado para sentir miedo ante eso, ¿no? Por ejemplo, me pongo a pensar a alguien que cada vez que tiene un logro se enfrenta como una situación familiar en donde lo miran mal porque la que tiene que lograr es el hermano o la hermana mayor. Entonces, a lo mejor nadie le dijo, pero el hecho de las miradas adoctrinó a ese cuerpo a sentir angustia ante un éxito. Y mirarte con mirada punitivista, ¿en qué momento te va a permitir decir, ¿qué estoy sintiendo aquí en la tripa? ¿Qué estoy sintiendo aquí en el pecho? ¿Por qué me duele el brazo? ¿Por qué subo el hombro? ¿No? O sea, ¿por qué estoy así? Y claro, es que somos muy listos como seres vivos, ¿no? O sea, obviamente no quiero sentir eso que está domesticado el cuerpo para sentir, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Está súper interesante esto que dice Carla, ahorita de la palabra Marina, que es hablar, pero es que sí, y ahí es donde entra el tema justamente de la TikToxicación de la psicología, ¿no? Ese término lo acuñó Aurelio Coronado en el episodio de la psicopatía y me encantó, me súper encantó la TikToxicación de la psicología, porque ¿qué pasa? Entonces, que ya hay una serie de conceptos extraídos de la psicología y algunos ni siquiera extraídos de la psicología, pero que entonces le dan sentido a una realidad, a las experiencias de las personas, que entonces dicen, ¿no? Si cometo esto, entonces es porque me autosaboteé, ¿no? Y viene desde ahí, ¿no? Entonces una etiqueta a una experiencia subjetiva que viene muy cargada de culpa, viene muy cargada de pues un verse a sí mismo como su propio enemigo y por ende pues también esa tendencia luego a castigarse desde la culpa, porque eso sí, de la culpa nos castigamos, o sea, buscamos castigarnos de alguna manera, pues, ¿no? Y se convierte otra forma de limpiarla. Exactamente, ¿no? Para tratar de eximir, ¿no? Desde esta experiencia tan desagradable aparte, ¿no? Porque creo que también una de las formas en las que reconocemos que algo pasa cuando quiero algo y no o sea, sobre todo cuando no voy a hacer algo que se me impuso como un deber y que yo lo concibo como algo que supuestamente quiero, en el momento en el que dejo de hacerlo, voy a sentir culpa, ¿no? Aunque sea por mi bien, por así decirlo, aunque sea por un bien propio, pero se siente la culpa, ¿no? Porque dejo en falta al otro que me lo demandó, pues, ¿no? Pero bueno. Sí, no, como ejemplo de lo que tú estás retomando, tenemos el contraste, ¿no? En el ejemplo que ponían de tratar de cumplir siempre con el trabajo más bien pasa algo que no se cumple con el trabajo, ¿no? Que se pide. Pero también está la otra cara de la moneda, de tratar de cumplir siempre, de ser el primero, tengo que sacar 10, no sé, tiene que ser de excelente calidad pero en las dos implica sufrimiento. Ajá, sí, en las dos implica sufrimientos también. Bueno, yo nada más iba a decir que me resonaba mucho como si pudiera como entenderlo como en una frase
lo de Carla, con Sergio, escuchando a Nancy también, diría como la sensación de autosabotaje en las personas quizá es proporcional al nivel de desconexión que tienes contigo mismo en esos momentos, ¿no? Entonces, creo que si estás teniendo una sensación que tú pudieras etiquetar como autosabotaje, creo que precisamente, y bueno, en terapia es mucho de lo que se hace, ¿no? Es como entonces esta invitación a reconectar contigo, ¿no? Sí, es como, porque sí estoy teniendo esta sensación tan grande que le nombro X o Y, procrastinación, no llegar a mis metas, no cumplir con lo deseado, autoexigencia o lo que sea. Entonces, ¿en qué nivel de desconexión estoy? Claro, yo creo que quizás antes de poner la etiqueta sería bueno o prudente preguntarnos ¿qué me está pasando? Sí, claro. Yo quiero decir algo. A ver, sí, adelante. Bueno, yo lo que creo, fíjate que yo sí creo que, o sea, no está mal preguntarse o incluso nombrar como yo me estoy autosaboteando, siempre y cuando no, o sea, se conozca un poquito de ese por qué no, o sea, qué hay detrás de ese autosabotaje. Y siento que, la verdad, yo sí siento que es importante ir a terapia para eso. Claro. O sea, ver qué hay detrás de eso y no guiarte por, como dices tú, TikTok, ¿qué? La tiktoxicación de la psicología. Sí, o sea, porque puedes encontrar ahorita en los medios, en cualquier lado, todas esas definiciones que satanizan mucho, ¿no? La depresión, el autosabotaje, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante como para darte cuenta, hacer un alto en el camino y como que cuestionarte qué hay ahí y qué puedes hacer tú, ¿no? O sea, honestamente yo sí creo que es algo muy difícil. Y también quiero decir otra cosa, precisamente por lo que estás diciendo, ¿no? De cómo la persona sufre tanto, o sea, como que se castiga. Se concibe el autosabotaje como esto que dices tú, ¿no? Yo me estoy metiendo el pie, yo me estoy haciendo daño a mí mismo, pero es que no es tan fácil, o sea, detrás de eso hay, si no hago esto que esté impidiendo que yo llegue a donde quiero llegar, hay una muerte yoica, o sea, se siente que se muere la persona. Sí. Entonces es como la persona inconscientemente o el psiquismo es así como de, no, pues ¿qué voy a hacer para impedir ese sufrimiento, esa angustia y esa muerte yoica? Yo estaba pensando en una metáfora hace rato como una persona, como un títere, ¿no? Entonces está el otro aquí detrás y está moviéndolo. Pero en el momento en el que el sujeto dice, yo quiero esto, voy a hacer algo fuera de estos movimientos que me está indicando este otro, es como si este otro metiera la mano así al corazón y lo apretara y es así como ese sufrimiento. Sí. Fíjate que ahorita a mí me hacía mucho sentido lo que decía Carla. Les decía hace rato, ¿no? Yo no me dedico al psicoanálisis como tal, o sea, yo tengo un enfoque diferente, pero cuando yo escucho y cruzo esta información, a mí me hace mucho sentido. O sea, al final de cuentas, pues, es lo mismo, ¿no? Nomás lo mencionamos diferente. Le cambiamos el nombre a las cosas. Sí. Pero justamente en ese punto, a mí me hacía mucho sentido esto que dice Carla, porque es algo que yo tiendo a aplicar mucho con mis pacientes. Les digo, sí, me enfoco mucho a trabajar sobre todo con pacientes ya con ideación suicida, con riesgos de suicidio, o sea, intentos y demás, ¿no? Cuando Carla habla de esta parte del nosotros nombrando a la persona como responsable, digamos, de ese sabotaje, ¿no? ¿Hasta dónde realmente nos puede ayudar a que esa persona se haga responsable y consciente, digamos, de, ok, me está pasando esto y entonces por tal tengo que modificar, entender, revisar, analizar, lo que sea, ¿no? Pero luego está la otra parte de donde cuando nosotros como terapeutas lo nombramos como es tu responsabilidad, tú te estás saboteando. ¿Dónde estamos generando justamente esa sensación de culpa, no? O sea, ¿dónde le estamos diciendo, yo considero que así como todos te lo han dicho siempre, yo también creo que tú lo estás provocando, ¿no? Y no es porque no se haga responsable, o sea, al final de cuentas lo tendrá que hacer, ¿no? O sea, tendrán que ir a terapia, tendrán que ir a resolver, tendrán que buscar maneras, pero el asunto aquí está en la mirada que nosotros le estamos dando ante eso que está viviendo, porque claramente, como ya lo mencionamos y creo que todos llegamos más o menos al mismo acuerdo, el autosabotaje provoca sufrimiento, ¿no? Es enfrentarse ante un sufrimiento del cual muchas veces desconocemos de dónde viene, por qué me estoy saboteando, porque no quiero alcanzar eso y saber si quiero o no quiero alcanzarlo, ¿no? Entonces, ante ese sufrimiento, cuando nosotros lo señalamos como tú te estás provocando el sufrimiento, no sé qué tan
voy a usar esta palabra, como qué tan compasivo de nuestra parte como terapeutas puede ser el decirle, hazte cargo, ¿no? O sea, justamente, bueno, al menos desde mi enfoque lo entendemos más como, no tanto como un autosabotaje, sino más bien como estas estructuras, bueno, les llamamos como tal esquemas mentales, son esquemas disfuncionales que se formaron pues, con el paso del tiempo, ¿no? O sea, todo lo que has vivido, la experiencia que has tenido, toda esta historia de desarrollo, entonces forma estos esquemas y al final de cuentas, esos esquemas con el paso del tiempo pueden ir como siendo funcionales o disfuncionales, ¿no? Cuando son disfuncionales, pues son todos aquellos esquemas que ya no cuadran con tu vida, o sea, en algún momento te sirvieron para algo, ya sea para defenderte, ya sea para lo que sea, pero ya no, o sea, ya no te sirven. El problema con esto es que como fueron formados en tu pasado, no los puedes, o sea, no puedes simplemente borrarlos y ya, ¿no? Claro, o sea, yo les digo a mis pacientes, es como, les utilizo mucho esta metáfora como si fueran televisiones viejas, ¿no? Una televisión vieja que está ahí arrumbada, pero que tiene un solo canal y está programada. No la puedes tirar, o sea, no la puedes sacar porque ahí está, o sea, ya fue, ya pasó, ya se construyó. El chiste aquí es entender si la quieres conectada o desconectada, si la quieres prendida o no, si le quieres bajar el volumen o no, si quieres el ruido que te está generando eso que ya no te sirve o lo quieres dejar ahí, ¿no? O sea, entonces cuando hablamos justamente de esta parte del autosabotaje, en realidad estamos hablando, al menos desde mi esquema, desde mi enfoque, estamos hablando más bien como de estas conductas que terminas haciendo, pero que en realidad lo que están haciendo es reforzar el esquema anterior que tú ya tenías y estás respondiendo ante eso. No es que tú quieras sabotearte, no es que tú no quieras alcanzar el título, no es que tú no quieras lograr eso, es que no lo puedes hacer porque traes todo este aprendizaje atrás que te está diciendo que no lo vas a hacer, que no puedes llegar ahí, ¿no? Sí, y bueno, creo que esto es súper interesante porque también ya nos conecta con lo que nos podría también ya empezar a empujar a preguntarnos, tratando de responder a otras de las preguntas, porque esas sí fueron como varias que llegaron en ese sentido. Ahorita doy la palabra a Adri, así. ¿Es sobre esto? Ah, bueno, entonces si quieres decir una vez. Que a mí me generan. Sí, Mariana. Porque... ¿Te hacen eco? No, ¿qué dijiste que te hacen eco? Que le generan inquietud. Ya. Porque, pues no por decir que algo no existe. Y sí existe esta tendencia a obstaculizar ciertos deseos o ciertas demandas. Y bueno, también, o sea, pues yo creo que sí es importante preguntarse por qué y hasta ser crítico y en determinado punto pues algo duro consigo mismo, ¿no? En ese sentido, o sea, sobre todo cuando, bueno, el sabotaje va como al propio deseo, ya se habló como de lo difícil que es identificar, ¿no? Si lo que se sabotea es lo propio o lo del otro. Pero, por ejemplo, también, bueno, yo algo que veo mucho como en la intoxicación de la psicología, ¿no? O en este lado pop, es que se le está huyendo al conflicto y también como terapeutas, o sea, y se habla mucho de ser la mejor versión de uno mismo y entonces que el otro no sufra, que el otro no entre en conflicto, que el otro no sienta dolor, no sienta culpa, no sienta miedo, no sienta angustia. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no permitirle, no? Afuera no se permite. Afuera más bien siéntete feliz, ¿no? Echarle ganas, que eres poder, tienes todo para esto. Porque adentro no permitir como esa mirada, ¿no? Punitiva y analizarla, ¿no? Pues cuestionarla. También, bueno, los conceptos en la cultura intentan nombrar algo y con autosabotaje, síndrome del impostor, lo que sea, pues está intentando decir algo, ¿no? ¿Por qué no escucharlo? Sí, claro. Y bueno, creo que también, o sea, bajo ciertos parámetros y límites, pues, ¿no? Porque yo lo que sí creo que lo que no se vale es la mirada culpígena. O sea, porque esa mirada culpígena super yoica, pues, puede llegar a ser muy destructiva, pues, ¿no? Sí, digamos que la parte de favorecer la angustia y la incomodidad, sí, ¿no? Creo que va a ser parte indispensable de un proceso que movilice, ¿no? Pero sin lo punitivo que puede llegar a ser, pues esa mirada que puede llegar a aplastar incluso a una persona. Pero ya estuve comentando algo, ¿no, Mariana? Sí, estaba pensando sobre cómo se configura y surge esta cuestión del autosabotaje y pensando en cómo alguien podría llegar a decir, bueno, me sabotearé, estaré haciendo sabotaje o no. Y pensando en si podría ser como un último intento, como de sentirse dueño de algo.
O sea, al menos yo estoy autosaboteando. Ajá. ¿no? O sea, soy yo Sí, el que me estoy autosaboteando. Dentro de todo el remolino o el revuelco que pueda traer todas las tensiones de las que hemos estado hablando, de todas las imposibilidades de poder elaborar un deseo, como decir, estamos tan entre los pies de tantas cosas, decir, pues al menos fui yo, ¿no? Al menos algo estoy haciendo yo con mi vida, aunque sea arruinarla. Pero soy yo, viene de ¿no? mí. O sea, bueno, o sea, como, pues cómo se va configurando Claro. esa forma como de decir, pues esto es lo que traigo, esto es lo que tengo, que es, lo que yo sí puedo hacer es fallar. Ajá, claro. ¿No? Claro. Entonces como que llegar y decirle a alguien, eso tampoco lo vas a hacer, esto tampoco lo estás haciendo bien, porque autosabotearse quiere, no. Entonces como que, bueno, pues a ver, ¿qué es eso de autosabotearse para cada uno, no? A lo mejor para alguien va a ser, sí, yo la regué, pero yo fui, ¿no? Bueno, también Sí, podríamos preguntarnos sí, un poco sí. sobre cómo está apareciendo esos síntomas en alguien. Y creo que ya nos puede ir conectando pues con esta, yo creo que sea ya la última pregunta, y entonces, pues, ¿qué puede hacer una persona que se reconoce en esta experiencia subjetiva, pues para dejar de hacerlo? O sea, lo planteaban en esos términos, ¿no? De cómo puedo hacer para dejar de autosabotearme. Pues ahora sí que con lo que hemos dicho va a ser muy complicado generar Ve a una... terapia, ¿no? Sí, pero pues bueno, lo que se puede ir generando al respecto de esto. Pues qué es lo que se puede hacer para dejar de autosabotearse, pues, ¿no? Bueno, yo le pondría como lo primero y básico, y creo que todos ya medio lo mencionamos, que es pues empezar a cuestionarse, ¿no? O sea, no está tanto en el... No está tanto como en el darle una guía, ¿no? De decirle, tienes que hacer tal y tal, como lo leías, ¿no? En las páginas de tienes que pensar positivo y tienes que ser Claro. lógico y tienes... No procrastines, pues gracias, ¿no? Órale, qué padre, ¿no? Creo que no va por ahí. Creo que no se trata de una serie de tareas que le pongas a hacer o que te pongas a hacer tú para no autosabotearte, sino más bien como en esta parte del cuestionar realmente, primero, para ti, ¿qué es autosabotear? ¿Por qué te estás tú cuestionando si te estás autosaboteando? ¿Y qué es aquello que quieres alcanzar? Pues, ¿de dónde viene? ¿Es tu deseo? ¿No es tu deseo? ¿Quieres eso? ¿No quieres eso? ¿Por qué no dar el paso para agarrarlo? ¿Por qué mejor te quedas atrás? ¿De dónde viene tu angustia? ¿De dónde viene? O sea, yo diría que lo primero para poder no sabotearte es preguntarte qué está pasando. ¿Qué está pasando ¿No? O sea, contigo? así en general, Sí. cuestionar adentro de ti. Y pues bueno, con la mirada de a lo mejor un acompañante, ¿no? Como por ejemplo en terapia, para poder revisar qué es lo que está sucediendo atrás. No tanto para darte una respuesta de, es que tu mamá te dijo algún día que no es así de mágico el asunto. Claro. Pero sí al menos que te vayas cuestionando por qué para ti esto es sabotaje, ¿no? Y qué es lo que estás deseando al final de cuentas. Sí, me parece muy, muy, muy pertinente eso. Obviamente yo creo que, bueno, les doy la mejor palabra a ustedes para no tomarla yo ahorita. Si alguien quiere A mí me parece también una pregunta que apunta mucho a lo que ha sido la tendencia de la vulgarización de la psicología, ¿no? Sí. O sea, porque es cierto que inclusive, claro, está la tiktoxicación que dices tú, Serge, pero aparte realmente hay psicólogos, realmente hay una tendencia a crear manuales que te digan paso por paso cómo lograr detectar y trabajar en eso, ¿no? No como de manera individual, sino como nosotros como terapeutas. La ¿no? receta, ahí está. ¿no? Y entonces, pues claro, la gente viene con ese tipo de preguntas cuando me parece que la pregunta más pertinente primero es saber qué es para ti el autosabotaje que estaba diciendo Judith, ¿no? Preguntarse primero por esa construcción de esa palabra, de dónde surgió, ¿no? Porque sabemos que esos significantes vienen de algún lado, ¿no? No son los mismos para todos, ¿no? Y lo que es autosabotaje para mí no es lo mismo que para Mari Carmen, que para Carlita. Y creo que por ahí va el asunto. No hay recetas, como en todos los... Definitivamente no. Si esperaban recetas, lo siento. No hay. Pues yo creo que hacer una pausa, o sea, pausar en este mundo así tan acelerado, tan loco, el siguiente paso, la siguiente meta, la siguiente etapa, tu siguiente goal, ¿no? Yo no tengo sueños, tengo metas, ¿no? O sea, en este mundo, pausa. Haz pausa y aprovecha esta sensación para hacer preguntas. Fin. O sea, a lo mejor el hecho de que no hayas ido a ese examen y te hayas quedado en tu casa así carapán, así diciendo, güey, ¿para dónde voy? Pues a lo mejor ese es un buen momento, ¿no? Permítete esa pausa
y comienza a hacer preguntas, a hacerle preguntas a tu cuerpo, a hacerle preguntas incluso a ese concepto que tú misma has elegido usar en un acto agencial, ¿no? En un acto de agencia, de tomar agencia de tu realidad, de tu experiencia subjetiva, de nombrarlo, pues permítete hacerle preguntas a ese acto agencial. ¿Por qué lo nombré así y no lo nombré de otra forma? ¿A qué es a lo que no estoy decidiendo no ir? ¿Por qué estoy decidiendo no ir? ¿No? E incluso si te tomas una pausa para sentarte empanado, solo sintiendo la emoción, eso ya es mucho. O sea, sin hacerle ni siquiera una sola pregunta, solo diciendo, puta, no sé por qué no agarré ese camión y fui al examen. Bueno, pues ya, ahí está. Ya tienes una certeza. No lo agarraste, no lo hiciste. Ni modo. Pausa allí y ya después verás. Y creo que para las personas que a veces no sabemos hacer pausas, precisamente para mí ese es el sentido del espacio psicoterapéutico. Claro. Sí, para mí ese es precisamente todo el sentido que tiene ir a terapia. Sí, porque a veces no sabemos justamente ni cómo poder empezar a poner pausa, y el espacio de terapia para mí es justo eso. Llegar pausa, claro. a un espacio en donde justamente desaparecen todos estos o pueden desaparecer en esta posibilidad de desaparecer como todas las nombres, etiquetas, el peso que le ponemos a las situaciones que estamos viviendo, y poderlos nombrar desde otro sentido, desde un sentido personal. Entonces creo que también va asociado a lo que decía Judith, como cómo empezar o cómo hacer, pues creo que a veces es permitirse también un espacio, y que si no sabemos cómo, pues es el espacio de terapia. Y ahí a lo mejor sí yo también ya podría agregar algo, porque ya conectándolo con lo que decías, Mariana, y es que creo que otra de las cosas valiosas que se encuentra en el espacio psicoterapéutico es que hay una escucha, ¿no? De alguien más, porque luego también nos podemos perder en el pensamiento, ¿no? Claro. O sea, si estamos solos tratando de preguntarnos, pues nos podemos ir en pensamientos muy agobiantes, pues, ¿no? Y caóticos. Y entonces la escucha que ofrece otro, pues pueden también empezar a reflejar, ¿no? Dijiste esto, ¿no? Preguntarse acerca de lo que se dijo en ese momento, o no sé, o sea, hay una escucha que regresa, que puede hacer de eso que está solamente como pensamiento y que se traduce en palabras, algo con lo cual jugar, pues, ¿no? Y que puede empezar a generar otras posibilidades, ¿no? Crear ciertas respuestas y también, pues, generar y direccionar ciertas preguntas, ¿no? Yo también creo o sea, siento que vivimos en una sociedad en donde es todo o nada, ¿no? O sea, como de que o soy perfecto o soy una mierda. Entonces, siento que también en este sentido, o sea, ya se me fue la onda. A ver, en esto de... ¿Te autosaboteaste, marica? Me autosaboteé. O sea, pero ¿se dieron cuenta? No, hombre, andamos con todo. No, bueno, iba a decir así como de que... Todo, nada. Ajá. Es que fue por algo que tú dijiste. ¿El espacio de terapia? No. De la escucha. La escucha. La pausa, ajá. Carla dice No, ya fue. No, a ver. A ver si regresa. Sí, a ver si regresamos con las imágenes. No está No, voy a ver qué me sale. Voy a ver qué me sale. Improvisando. O sea, como que siento que vivimos en esta sociedad como en todo o nada. Entonces, o sea, también está este castigo como de que si no llego yo a ese todo, entonces pues soy una mierda, ¿no? Ya me acordé. Eso. Entonces yo creo que es importante también, o sea, respondiendo a esta pregunta, o sea, obviamente sé que no hay fórmulas, pero creo que es importante como que esa persona valore lo que ha hecho, ¿no? O sea, porque... No sé, una persona puede decir, es que la cagué en esto, soy un miserable, soy una mierda, bla, 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 no sirvo para nada, pero es como, a ver, pero espérate. ¿Pero qué has hecho bien? Claro. ¿Qué has hecho que te ha servido, que te ha hecho crecer y que pues en lo que has tenido éxito, ¿no? Dependiendo de tu definición de éxito, lo que tú quieras. Siento que eso es algo muy importante porque ahorita como que se olvida, ¿no? Y en ese mismo autosabotaje es parte de, ¿no? O sea, obviamente es como no veas todo lo bueno que has hecho, porque a veces como que valorar eso bueno como que te da así como, no, es que sí puedo, ¿no? Sí, claro. O sea, no siempre se puede, pero a veces tú puedes decir sí puedo y pues a ver si puedes, qué chido, ¿no? Pero intentarlo.
Claro, porque en esta posición punitiva pues, que podemos quedar en una posición muy miserable, ¿no? O sea, regresarnos a un lugar de ser la mierda. Y entonces, pues claro, voltear a ver esos otros detalles que nos dan valor, pues creo que es, y valor en los sentidos de la palabra, ¿no? Por un lado de valioso y por otro lado de valentía, pues, ¿no? Sí. También. Pero Nancy, Mariana, ¿quieren comentar algo de qué piensan ustedes? Hace un momento platicaba con Mariana sobre lo mismo que estábamos hablando aquí y me acordaba también de hay un video es como un performance que se llama como algo así como Fantasma en el lodo, ¿sí? Es un charco con lodo, se puede salir fácilmente de él, pero no puede esta persona, ¿sí? No encuentra posibilidades, no hay. Y intenta y da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y quizás sí sea, o sea, se ve el lodo donde se pueda estar, pero bueno, esa es la invitación también a buscar una posibilidad o posibilidades diferentes y a ver qué te inventas y construir algo para salir de allí, ¿no? Sí. Y Mariana, no sé qué es. Sí, pensaba como relativizar, ir haciendo, poniendo los gerundios, ¿no? Como que no se trata como de un día para otro lograrlo. Pues es una travesía, es fallar y fallar mejor la próxima vez, luego poder y luego ya no poder, y como que es como una forma de ir haciendo, ¿no? Y pues tener eso presente, buscar lo que es en medida de las posibilidades, qué es lo que sí se puede. Es aceptar cuando no se puede también, pues a veces no podemos, ¿no? O sea, y está bien. Claro. Y bueno, pues ahí como irle dando ese cauce. Reírse también de sí mismo. Uy, por supuesto, es fundamental. También pasarla bien, o sea, creo que enfocarnos como, enfocarnos en lo trágico. Claro que duele, es doloroso y tal, pero también podemos compartirlo con los demás, también podemos respaldarnos en el otro. Creo que también hay una hiperresponsabilidad muy individualizante, como pues sí, con todo esto las formas de evitar los vacíos y tal, pero como que nos desconectan de nosotros, pero también de los otros, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo con los otros? Cómo ir disminuyendo un tanto el padecimiento, el malestar. Sí, yo creo que ya para cerrar lo que podría también poner el dedo es en no satanizar la falla, ¿no? Ni la falta, ni el error. O sea, me pongo a pensar en esto que pasa, ¿no? En lo que les decía de la invitación del episodio del 25 de agosto, del en vivo sobre la música, para que vayan. Pues sí, digo, bueno, pues a lo mejor veo escenarios catastróficos, ¿no? O que no salen como yo quisiera, pero pues ¿y qué, no? O sea, pues no sale como que sí, como quería. Pues qué padre la experiencia al mismo tiempo, ¿no? O sea, es algo nuevo, es algo distinto, es algo que tengo ganas de disfrutar. Pues bueno, no salió como quería, pero salió otra cosa, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, pues bueno, creo que poner el dedo en la falla, no para entonces castigarnos por ella, sino para ver entonces qué posibilita, creo que sería algo muy, muy bueno, ¿no? Pero bueno, entonces, si les parece, vamos dejando por aquí. Saludcita, saludcita. Ya se acabó, ¿cómo crees? Aquí hay otra, ya tienen otra ustedes. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a cada una de ustedes. Mauricio, ¿no? Mari Carmen, Mariana, Judith, Nancy, Mariana también y Carla. Pues estuvo muy padre esta plática. Ojalá que quienes nos hayan escuchado pues se lleven algo de valor. A quienes nos hayan visto acá en vivo, muchas gracias también. Denise con las fotos, Orlando con el video y Fer acá de Grammy Recording. Pues muchas gracias. Pues ya igual, sí, para despedirnos, de que dejen su medio de contacto para que los puedan localizar quien quiera localizarles. Entonces, pues no sé. ¿Quién quiere decir algo? Agarren orilla. Bueno, empecé yo, termino yo, ¿no? Sí, me parece justo. Pues en Facebook me encuentran como Mauricio Hernández Galindo. Instagram, Mauricio-H-Galindo. Y o en Seré Conciencia, pues si quieren igual ahí cuestionarse algo, ir a su proceso, pues también ahí lo recibimos con mucho gusto. Gracias, Mau. Pues acá agarramos orilla. Yo una vez, bueno, a mí me encuentran en Facebook. Tengo otro Facebook. El otro no se los paso. Se enojan. Se llama Psicóloga Judith Velasco, algo así. Igual si, por lo mismo que dice Mauricio, si quieren cuestionar algo, pues por ahí está mi número. Igual me pueden mandar mensaje y ahí vamos viendo a ver cómo se le hace. Gracias, Judith.
Yo @centroamacer, redes sociales. Perfecto. Pues yo no tengo una red social así como, o sea, mi red social es personal, entonces no. Ay, pero no. Aquí estoy. Gracias. Aquí estoy yo. Pues yo tampoco tengo red social así de psicóloga, pero bueno, en Facebook como Carla Ríos, Carla con K, en Instagram como Charlie y latina .rimk, es mi RFC porque me falta imaginación. Y pues puedo aprovechar el comercial. Claro. Ay, pues, ¿se acuerdan de aquel episodio de menstruación? Bueno, pues estoy como preparando ahí, cocinando un tallercito para reconocernos como personas menstruantes, empezar a establecer diálogo con nuestros cuerpos. Entonces, bueno, por allá por las redes también estará circulando la invitación a estos tallercitos. Uy, padrísimo, sí. Súper. Gracias, Carla. ¿Bien? Yo tampoco tengo red como de acceso. Las he dado pero nunca les confirmo la solicitud, lo siento mucho. Entonces yo creo que mi teléfono, porque ya todo el mundo lo tiene, mis alumnos me escriben a todas horas, es 449-919-3255. Pues yo también redes no, pero si algo se les ocurre, contactan a Sergio. Contraté a Sergio. Bueno, y a mí me encuentran ahí en Facebook como Psic Sergio González, Espacio de Escucha Clínica. Y pues sigan las redes sociales a través de La Grieta, en Instagram, en Facebook y el canal de YouTube, en Spotify. Pues ahí estamos, ¿no? Con los episodios. Muchísimas gracias. Próximamente TikTok también, pero ya con otro sentido de lo que va a ser la experiencia de la psicología por ahí. Pero bueno, muchas gracias. Ahí nos vemos.